Prosigamos entonces. Sigamos con la última parte de esta charla. Vamos ahora de lo que es la articulación de la rodilla. Como vemos en este esquema, la articulación de la rodilla posee no solamente el encuentro en esa articulación de 4 huesos, que son el fémur, la tibia, el peroné y la rótula, sino un importante y poderoso grupo muscular en casi todas sus caras, que es lo que le van a dar, junto con un importante aparato ligamentario, la estabilidad de esa articulación. Una articulación que debe de soportar, junto con la del tobillo, un gran peso que es el peso corporal total. Y aquí vemos en este esquema la articulación de la rodilla con los cóndilos del fémur, ¿eh? El lateral o externo y el medial o interno, los cóndilos de la tibia, que en realidad conforman mesetas tibiales y que es una articulación que, aparte del poderoso aparato ligamentario, tiene unas adaptaciones que le permiten que los cóndilos puedan articular adecuadamente los cóndilos femorales sobre los tibiales y que se llaman meniscos. Este cartílago meniscal, que es el que permite la adaptación de esta articulación para que los cóndilos femorales puedan articular perfectamente bien con los cóndilos de la tibia, de esas mesetas tibiales, ¿sí? La rótula incluida dentro de un tendón. La rótula es un hueso sesamoideo, esos huesos que están incluidos dentro de los tendones. El tendón, que es el tendón del cuádriceps, ¿sí? Y que a partir de la inclusión de la rótula se llama tendón rotuliano y que va a ir a insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? El otro hueso es el peroné. Y aquí vemos parte de ese aparato ligamentario que hablábamos, ¿sí? El ligamento colateral, lateral o externo, el ligamento colateral medial o interno, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Sí, más de lo mismo en este esquema, en una visión posterior, obviamente este es el ligamento cruzado posterior y este el anterior, el colateral lateral o externo, perdón, y el colateral medial o interno. Y aquí vemos ¿eh? los meniscos, esa porción de cartílago que hace que se pueda adaptar la superficie de la articulación a los cóndilos femorales para hacer la armónica. Lo mismo aquí. El peroné, la tibia, en una visión anterior, la tuberosidad anterior de la tibia, se ha resecado todo el aparato muscular y se ve lo que es las superficies articulares, los cóndilos femorales, los meniscos, ¿eh? El interno o medial y el externo o lateral, ¿sí? Tienen diferentes formas. El externo tiene forma de O y el interno tiene forma de C. Y los ligamentos, el colateral medial o interno, el colateral lateral o externo, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Visto desde el lateral, este esquema, el fémur, ambos cóndilos, el tendón del cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, los ligamentos colateral interno o medial, colateral externo o lateral, cruzado anterior, cruzado posterior y los meniscos. ¿Sí? Viéndolo desde la parte externa o lateral, el colateral lateral o externo, menisco externo, cóndilo, tibia, peroné, obviamente fémur, rótula, tendón del cuádriceps, tendón rotuliano, ligamento cruzado anterior. Y pasemos ahora a la articulación del tobillo. Esa articulación
que se da entre tres huesos. Bien, y como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, el complejo aparato ligamentario de la articulación del tobillo. Esta articulación que se da entre tres huesos, entre la tibia, el peroné y el astrágalo. Tibio, peroneo, astragalina. Y que vamos a tener, bueno, esta es la membrana interósea, tibio peronea, pero vamos a tener ligamentos que surcan tanto en la cara medial o interna como en la cara lateral o externa, en la posterior y en la anterior, ligamentos que surcan entre casi todos los huesos que conforman eh, tanto la parte inferior de la pierna como el pie, sobre todo entre los huesos que conforman la articulación propiamente dicha, ¿sí? Entre la tibia y el calcáneo, entre la tibia y el astrágalo, entre el peroné y el calcáneo, entre el peroné y el astrágalo, entre la tibia y el peroné, incluso ligamentos que van a la primera línea del tarso, al escafoides, al cuboides o a las cuñas, y hasta ligamentos que van desde el calcáneo a la primera línea del tarso e incluso a los metatarsianos. ¿Qué indica todo esto, todo este aparato ligamentario? Indica que tenemos una articulación que debe soportar la bipedestación, es decir, la posición de pie, que debe soportar el deambular, es decir, el caminar, y sumado a la bipedestación con la deambulación, que se hace soportando todo el peso de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el aparato ligamentario, más allá de ser poderoso, es complejo para que estos huesos soporten nuestro peso y nuestras actividades. Esta es la sección de un tendón, que es el tendón de Aquiles, o el tendón del tríceps ural, compuesto por los músculos gemelos, interno y externo, o gastrocnemios, interno y externo o lateral y medial, y el sóleo. Más de la visión del aparato ligamentario del tobillo. Ligamentos que van entre la tibia y el peroné, entre la tibia y el astrágalo, entre la tibia y el calcáneo, entre el peroné y el calcáneo, entre el peroné y el astrágalo. Estos son ligamentos que van reforzando toda esta articulación entre la tibia, el astrágalo, digo bien, el peroné, y luego entre el calcáneo y los huesos, de la primera línea del tarso e incluso hasta los metatarsianos. No es imprescindible el saberse cómo se llaman los ligamentos, ya que por lo general tienen el nombre de los huesos que interconectan, ¿sí? El tibio astragalino anterior, el peroneo calcáneo lateral, etc. Lo importante es reconocer y saber que esta articulación, por las actividades que se desarrollan en esta articulación, la bipedestación, la deambulación, y por el tener que soportar, como dijimos, todo el peso de nuestro cuerpo, tiene un aparato ligamentario muy desarrollado y muy fuerte. Bien, y aquí vemos, sí, en esta muy buena radiografía de tobillo, de frente y perfil, en el perfil vemos la tibia, vemos el peroné, vemos el astrágalo, el calcáneo, el escafoides, el cuboides, y en la parte del frente, en la incidencia del frente, la tibia con el maléolo tibial o maléolo interno o maléolo medial, el peroné con el maléolo lateral o externo o maléolo peroneo, el astrágalo, ¿sí? Y bueno, acá el calcáneo no se ven superpuestos los huesos del tarso y se comienzan a ver los metatarsianos con las falanges. Bien, gente, bueno, esto es todo por ahora. Espero, como de costumbre, haber sido lo suficientemente claro y explícito como para que haya podido comprenderse el tema que vimos hoy. Cualquier cosa, nos vemos en los foros. Allí, como de costumbre, tanto comentarios como dudas o preguntas, trataremos de que todas sean respondidas y evacuadas. Que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.